Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de tercero básico. Les mando un abrazo, un beso muy, muy, muy apretado y felicitarlos porque ya nos encontramos desde la semana pasada realizando actividades que son presenciales en la escuela, así es que felicitaciones para los que han asistido, para los que dijeron que iban a asistir y están asistiendo. Eh, y también para los que se están quedando en la casa, ¿cierto? Esta actividad les va a servir mucho, ¿ya? Porque las actividades que tenían conmigo, que eran una vez al mes, ¿ya? Las vamos a estar enviando, ¿cierto? Los días miércoles, ¿ya? Para que, para que estén muy atentos al envío del video, ¿cierto? Y para que realicen su actividad, ¿ya? Entonces, mis bebés, para partir lo que necesitamos, ¿cierto? Es un lápiz, ¿cierto? Idealmente un lápiz mina, ¿ya? Eh, y además su cuaderno de lenguaje, ¿ya? Entonces vamos a partir nomás. Entonces, fíjense por acá, chun, 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 vamos a el principio, ¿cierto? La última vez que estuvimos juntos, me acuerdo que eh, me rayaron harto la pantalla, así que yo venía súper, súper preparada para participar con ustedes. Había hasta aprendido cómo quitarles la posibilidad de hacer los rayones, pero de todas maneras los echo de menos, ¿ya? Es extraño estar haciendo la actividad sin que ustedes estén presentes y estén participando conmigo, ¿ya? Así es que eh, eso, ¿ya? Recuerden, bebés, ya que las actividades que nosotros estamos realizando desde este año, ¿cierto? Están referidas a la comprensión lectora, ¿ya? Ya no trabajamos con ciencias fonológicas, ya no trabajamos el contar las sílabas, sino que ahora estamos enfocados, ¿cierto?, en lo que es la comprensión de la lectura, ¿cierto?, o el entendimiento de lo que leemos, ¿ya? Entonces aquí dice, bienvenidos estudiantes, ya bienvenidos para niños y para niñas, ¿cierto? Y esta actividad corresponde al mes de septiembre, ya estamos un poquito desfasados en el tiempo, pero de todas maneras tienen que realizar la actividad igual, ¿ya? Entonces, vamos a partir, pero lo primero y lo que yo les digo siempre, siempre, chiquillos y chiquillas, es el cepillado de los dientes, ¿ya? Fíjense que acá tenemos una boquita, ya que a pesar de estar con dientes de leche, eso quiere decir que son dientes que se van a caer en algún momento y después va, ¿cierto?, a crecer el diente definitivo. A pesar de ser dientes de leche, fíjense cómo están todos mal heridos, ¿ya? Estos dientecitos han sido atacados por eh, estos microorganismos que hacen mucho, mucho daño a los dientes, que son las caries, ¿ya? La única forma de defendernos de las caries, chiquillos y chiquillas, es que nos acostumbremos a cepillarnos los dientes, ¿ya? Entonces yo siempre les digo, los hábitos se van propiciando, ¿cierto? Es lo que ven los niños. Entonces, en general, por ejemplo, si yo tengo una mamá o un papá o una abuelita o un abuelito que son buenos para cepillarse los dientes, mi hijo lo va a hacer de la misma forma, ¿ya? Entonces, asociar siempre el cepillado de dientes, mis bebés, a las comidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo en la mañana me tomo mi desayuno, ¿cierto? Antes de ir al colegio, eh, justo al terminar de tomarme mi lechecita, ¿cierto? Con mi pancito con huevo, me acuerdo, ¿cierto? Retiro la mesa junto con mi mamá o mi papá, ayudo a retirar las cosas, ¿cierto? Y después me voy a cepillar los dientes. ¿Ya? Lo mismo pasa con el almuerzo y con la once, ¿ya? Una vez que yo termino de comer, la idea es que ustedes se cepillen inmediatamente, porque así lo asocian, ¿cierto?, a la comida. Yo como y me cepillo, yo como y me cepillo, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, dicen, ay, me dio flojera y después me voy a cepillar los dientes, a uno después se le olvida, ¿ya? Y es algo que hay que hacer siempre. No es como que, yo me acuerdo y lo voy a hacer hoy día, pero mañana se me olvidó. O lo hice ayer y hoy día no lo voy a hacer porque lo hice ayer, ¿ya? Ojo con eso, porque el cepillado de dientes es diario
pero además de ser diario, tiene que ser por lo menos 3 veces al día, ¿ya? Después de cada comida. Yo siempre les pregunto, deditos para arriba, ¿quiénes se están lavando los dientes por lo menos 3 veces al día? Y en general todos me dicen que sí, ¿ya? Espero que eso sea verdad, ¿ya? Porque los dientes son súper, súper, súper importantes mis bebés, ¿ya? Hay que protegerlos y la única forma es que yo me acostumbre a cepillarlos, ¿ya? Es lo mismo que lavarse las manos o que bañarse, ¿ya? Pero lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Y lo que nos va a convocar en las siguientes sesiones que nos sigamos juntando es trabajar un poco la comprensión lectora, ¿ya? En general, cuando ustedes ya están en tercero o en cuarto básico, ¿cierto? Yo tengo la capacidad, ¿cierto?, de codificar los signos, ¿ya? Que forman parte de nuestro alfabeto, ¿ya? De nuestro abecedario. Entonces, yo ya soy capaz, ¿cierto?, de leer, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Es que ustedes, además de que puedan decodificar, ¿ya? De que puedan leer, ¿cierto? Sean capaces de entender lo que están leyendo, ¿ya? Y para yo poder entender lo que estoy leyendo, hay algunas estrategias que las están trabajando tanto como con la tía Mariela como con la tía Tania, ¿cierto? Pero también las van a trabajar conmigo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, como yo les decía adelante, fíjense que aquí me puse a hacer, ¿cierto? Estas pirámides, ¿ya? Eh, para explicarles algo muy pequeñito en referencia, ¿cierto? A lo que era la decodificación, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando ustedes aprenden, ¿cierto? Nuestro abecedario, que yo lo escribí aquí abajito, ¿ya? Fíjense que tenemos desde la A hasta la Z, ¿cierto? Ustedes están descubriendo palabras, ¿ya? Eso es lo que ustedes hacen o lo que ustedes hicieron cuando recién aprendieron a leer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros ahora viajáramos, ¿cierto?, a Egipto y pudiésemos entrar a una pirámide, ¿cierto?, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Para poder leer, ¿cierto?, las paredes y poder leer los jeroglíficos, ¿ya? Que son estos símbolos, para poder decodificarlos, ¿cierto? Yo tendría que aprenderlos, ¿ya? Y así lo hicieron los investigadores, ¿ya? Los investigadores cuando han descubierto, ¿cierto? Pueblos antiguos, ¿ya? O civilizaciones que son antiguas, al principio no han entendido nada. Igual que ustedes cuando estaban en primero o en segundo básico, ¿cierto? Es como, casi como chino, ¿cierto? Yo veo estas letras y digo, wow, no tengo idea qué significan, ¿ya? Pero una vez que nosotros vamos avanzando en el tiempo, ¿cierto? De a poco se va entendiendo. Y así lo hicieron los investigadores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted, ¿cierto? ¿O qué es lo que ya hizo usted, si usted ya sabe leer, ¿cierto? Usted se volvió un investigador, ¿ya? Usted se volvió casi un arqueólogo o una arqueóloga, ¿cierto? Y una investigadora descubriendo, ¿cierto? Cada una de las letras de nuestro abecedario, de nuestro alfabeto, ¿cierto? Porque nuestro alfabeto es el español, ¿cierto? Y además conoció que cada letra de nuestro abecedario tiene más de una forma, ¿cierto? De escribirse, ¿cierto? Que generalmente cuando ya somos un poquito más grandes podemos utilizar las que están arriba, ¿cierto? Que son como con la letra así ligada, ¿cierto? Más que la letra imprenta, que es la que está abajo, ¿cierto? Que fue lo que aprendimos cuando estábamos en kinder, ¿ya? Entonces, para los que todavía están en este proceso, porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay niños que están en este proceso, no se estresen y no se preocupen porque nosotros los y las vamos a ayudar, ¿ya? Pero quiero que entiendan que cada vez que usted puede leer una palabra, su cerebro está haciendo un trabajo súper, súper, súper complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante, cierto? Cuando yo estoy leyendo un texto, mis bebés, lo más importante es que usted se pueda imaginar lo que está leyendo, ¿ya? Que usted cree en su cabeza una imagen mental, ¿ya? Una imagen que solamente usted puede ver,
¿ya? Eso es lo más importante ya cuando yo trabajo la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí yo puse comprensión, la palabra comprensión, y puse muchas ideas, porque a través de la comprensión yo puedo aprender cualquier cosa, ¿cierto? Y a través de la lectura también. Pero la imaginación es lo más importante, porque cada vez que usted lee, tiene que estar pensando en lo que está leyendo, ¿ya? Porque si usted lee y usted está pensando en otra cosa, le aseguro que no va a ser capaz de recordar lo importante, ¿ya? Y recordar lo importante significa, 1, aprender, y 2, poder responder correctamente, por ejemplo, a una prueba, ¿ya? Entonces, a través de la imaginación, chiquillos y chiquillas, ustedes también van a poder llegar a través de la lectura a lugares que son del imaginario, ¿cierto? Por ejemplo, dragones, robots, unicornios, ¿cierto? Todo esto que es de la fantasía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted va a tomar su cuadernito, va a tomar su lápiz, ¿cierto? Y vamos a ir respondiendo algunas preguntas en conjunto, ¿ya? Van a ver cosas que también ustedes van a trabajar solos y le van a tener que poner pausa al video, ¿ya? Pero lo más importante es que vamos a analizar textos juntos, ¿ya? Pero tía Lili, ¿qué son los textos? ¿Ya? Los textos son palabras escritas, ¿ya? Son formas de comunicar, ¿ya? A través de lo que está escrito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí, esta, por ejemplo, es mi agenda, ¿ya? Yo aquí escribo todo lo que hago en mi trabajo, ¿ya? Entonces, esto también es un texto, ¿ya? Por ejemplo, un diario de vida es un texto, ¿ya? Un libro es un texto, una receta de comida o una noticia en el diario, todo lo que lleve palabras escritas es un texto. Y ustedes van a aprender diferentes textos, o sea, diferentes formas de escribir algo que se quiera comunicar o algo que se quiera comentar, ¿cierto? En estas actividades, ¿ya? Entonces, bebés, lo primero que vamos a hacer es leer textos, ¿ya? Este lo voy a leer yo, y una vez que yo lo termine de leer, lo va a volver a leer usted, ¿ya? Así que le va a poner pausa al video y ahí lo vuelve a leer. Estos textos en un inicio, chiquillos y chiquillas, van a ser fáciles, van a ser simples. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde lo más fácil a lo más difícil, ¿ya? Démosle. Lo primero que yo leo, ¿cierto? En este texto es el título. No me puedo pasar el título, ¿cierto? Entonces, está el título, ¿cierto? Tenemos unas imágenes que nos muestran o nos adelantan un poco la historia, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que está acá. Entonces, para partir, acuérdense, primer tip, imaginarse todo el rato lo que usted está leyendo, lo que usted está escuchando, ¿ya? Porque esa imagen mental que usted va a crear no la va a crear nadie más que usted, ¿ya? Entonces, título, las habichuelas mágicas, ¿ya? Las habichuelas son como en Chile las habas, ¿ya? No sé si les gustan las habas. Son como las habas o como las arvejitas, ¿ya? Dice, las habichuelas mágicas. Iván y su abuela eran muy pobres, ¿ya? Solo tenían una vaca que cambiaron por unas habichuelas mágicas, ¿ya? Iván las plantó en el jardín. Al otro día vio una gran planta que subía hasta el cielo, ¿ya? Subió por ella, llegó al castillo de un ogro. Allí se apoderó de la gallina de los huevos de oro y de un arpa maravillosa. Con ellas escapó y con un hacha cortó la planta. Iván y su abuela vivieron muy felices con la gallina y el arpa. Entonces, fíjense que acá lo último que sale dice Hans Christian Andersen, ¿ya? Y dice que es una adaptación. O sea, quien creó esta historia es esta persona, ¿cierto? Y adaptación significa que está como más corto, ¿cierto? Que está resumido, ¿ya?
Entonces, fíjense muy bien en la imagen, ¿ya? Que nos está ayudando a imaginar, pero también traten de recordar lo que ustedes imaginaron mientras yo estaba leyendo el texto. Entonces, en este momento, usted le va a poner pausa al video, ¿ya? Y va a releer, ¿cierto?, este texto en voz alta en su casita, ¿ya? Entonces, desde ahora, yo les voy a dar un momento para que lo hagan. Y listo, ¿cierto? Como usted ya partió, ¿cierto? Y ya leyó su texto, vamos a realizar las actividades que nos sugiere el texto, ¿cierto? O lo que nos pregunta, que en este caso podría ser muy, muy parecida a una prueba en el colegio, ¿ya? Por eso yo las puse de esta forma. Dice, pregunta número 1, numera, ¿ya? Eso quiere decir que hay que ponerle números, ¿ya? Las imágenes según el orden en que ocurrieron los hechos, ¿ya? Entonces acá usted se fija, eso está ocurriendo, acá está ocurriendo esto otro, ¿cierto? Acá está ocurriendo esto otro y esto otro. Entonces yo tengo que, ¿cierto? En mi cuaderno, ¿ya? Escribir texto número 1, ¿ya? Porque es el primer texto que estamos viendo, y además escribir el 1 porque es la pregunta número 1, ¿ya? Entonces, dice, numera las imágenes según el orden en que ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Ya? Yo solamente voy a hacer la primera, ¿ya? Esto fue lo primero que ocurrió, entonces aquí iría el número 1, ¿ya? Después ocurre otra cosa que le pondría el número 2. Después ocurre otra cosa, el número 3. Y por último, el número 4. ¿Ya? Eso lo tienen que hacer ustedes en su casa. ¿Ya? Entonces, pregunta número 2. Dice, ¿cómo eran Iván y su abuela? ¿Ya? Y aquí les da opciones. Fíjense. A, eran muy ricos. B, eran muy pobres. C, eran muy asustadizos, o D, eran no muy pobres. ¿Ya? De acuerdo al texto, usted tiene que responder. Ejemplo, si yo digo que Iván y su abuela, ¿cierto?, eran muy, muy pobres, esa es mi respuesta, ¿ya? Yo en mi cuaderno voy a escribir, ¿cierto?, número 2, ¿ya? Alternativa B, y voy a escribir muy pobres, ¿ya? Para los que les cueste un poco la escritura, lo pueden trabajar de igual manera en el video solamente, ¿ya? Pero la idea es que también trabajen escritura, así que los que lo puedan hacer, maravilloso, ¿ya? Vamos a la siguiente. Dice, número 3, que, fíjense que ahí está un signo de interrogación, ¿cierto? Es una pregunta. ¿Qué era lo único que tenían Iván y su abuela? ¿Qué era lo único que tenían, cierto? Eso es algo que está textual en el texto, o sea que está escrito en el texto, ¿cierto? ¿Qué era lo que tenían? A, tenían una cabra, B, una oveja, C, una vaca, o D, una gallina, ¿ya? Ahí usted se tiene que acordar más o menos, ¿ya? Pero tía, si yo no me acuerdo, ¿qué es lo que puedo hacer? Si usted no se acuerda, ¿cierto? Tiene la posibilidad de volver el texto atrás y releerlo, ¿ya? Número 4. ¿Qué hicieron Iván y su abuela con la vaca? ¿Qué fue lo que hicieron? A, la cambiaron por unas habichuelas mágicas. B, la cambiaron por poca plata. C, la cambiaron por su carreta, o D, la cambiaron por semillas de árboles. ¿Ah? Eso también está en el texto, así es que si tienen la respuesta, lo escriben 4, alternativa A, B o C, o D, la que usted elija, ¿cierto? Y me escribe la respuesta,
¿ya? Por ejemplo, la cambiaron por unas habichuelas mágicas. Acuérdense que habichuelas dijimos que eran como las habas o como las arvejitas, ¿ya? Número 5. ¿Qué hizo Iván con las habichuelas? ¿Ya? A, las vendió. B, las tiró. C, las botó. O D, las plantó. Muy fácil esa, ¿cierto? Vamos. Pregunta número 6. Dice, ¿qué encontró cuando subió por la planta? Esto es bien importante en la historia, ¿cierto? Y de hecho estaba en el dibujo que estaba a este ladito, ¿cierto? A, el palacio de la princesa del arpa. B, el castillo de una gallina de oro. C, el castillo de un ogro. O D, el palacio de un rey. Ojo con esta, porque esta tiene algunos cazabobos. ¿Qué son los cazabobos, tía? Los cazabobos son algunas opciones que son parecidas a la correcta, pero que nos hacen dudar, ¿cierto? Pero siempre hay una sola respuesta correcta. Así que ahí me comenta, ¿ya? Y pregunta número 7 dice, ¿para qué les servirán a Iván y a su abuela la gallina y el arpa? ¿Ah? Eso es algo que no está en el texto, es algo que yo tengo que pensar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les servirán? ¿Cierto? Eso es algo que yo tengo que analizar. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿ya? Yo creo que lo más característico, espérenme que voy a volver acá, lo más característico de la historia, ¿cierto? Es que inicialmente estas personas, ¿cierto? Eran muy pobres, ¿ah? Muy pobres, pero terminan siendo muy felices al final de la historia, ¿cierto? Con la gallina de oro y el arpa. Entonces, si lo pueden explicar con sus palabras o si es que lo pueden escribir, maravilloso, porque así vamos a estar trabajando, ¿cierto? La opinión que ustedes tengan, ¿cierto? Y lo que estén diciendo en su discurso, ¿cierto? Bien. Entonces, ya terminando con ese texto, ¿cierto? Tenemos otro tipo de texto que está acá, ¿cierto? Que yo creo que más de alguno lo conoce, ¿ya? Que lo ha trabajado quizás con la mamá, la abuelita, el papá, etcétera, ¿cierto? Que es una receta, ¿cierto? Lo anterior, el texto anterior, ¿cierto? Era un cuento, ¿ya? Pero este es otro tipo de texto. Esta es una receta de cocina, ¿ya? Entonces, fíjense en la forma que tiene este texto, la forma en la que está escrita, ¿cierto? Y que además tiene dibujos que nos están ayudando, ¿ya? En general, las mamás cuando cocinan no les ponen dibujos, así que es más difícil, ¿ya? Démosle. Título, atención, helado de invierno, ¿ya? Ingredientes, eso es lo que necesito, ¿cierto? Un plátano, 2 palitos de helado, 2 cucharaditas de miel y mostacilla, ¿cierto? Mostacilla son como estas pelotitas chiquititas de colores, ¿cierto? Que se pueden comer, ¿ya? Preparación, ese es el segundo paso, ¿cierto? Yo primero tengo que tener los ingredientes y después parto a la preparación, que además fíjense que está enumerada. ¿Qué significa que algo esté enumerado? Que tiene números, ¿cierto? Lo primero que yo tengo que hacer es pelar el plátano, después partirlo por la mitad, ¿ya? Después enterrar el palo de helado en el centro del plátano, ¿cierto? 4, bañar el plátano con la miel. Y número 5, rodar el plátano por las mostacillas, ¿ya? ¡Qué rico! Y este sería el resultado, ¿cierto? De nuestra receta. Entonces, aquí vienen algunas preguntas porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Dice, número 1, ¿ya? Entonces, este es el texto número 2 y esta es la pregunta número 1 del texto número 2, ¿ya? Encierra tu respuesta. Dice, ¿cuántos ingredientes se necesitan para hacer el helado de invierno? 5, 6, 4, 3. Ahí usted me lo escribe, ¿ya? Pregunta número 2 dice, marca con una X los ingredientes que se necesitan para hacer el helado de invierno.
Entonces, como usted no tiene esta tablita en su cuaderno, me los va a tener que escribir, ¿ya? Entonces, dice un plátano, ¿sí o no? 2 cucharitas de miel, ¿sí o no? Mostacilla amarga, ¿sí o no? 4 cucharaditas de miel, ¿sí o no? No sé cuánto era, ¿cuánto era? 2 palos de fósforo. Y por último, mostacilla dulce, ¿ya? Ahí ustedes de estas que están escritas, ¿ya? Me tienen que describir en su cuaderno cuáles realmente eran las que se necesitaban. Tía, pero yo tengo la duda, no me acuerdo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ya? Yo puedo volver al texto, ¿ya? Es algo que ustedes pueden hacer cuando hacen una prueba, por ejemplo, ¿ya? No es necesario que ustedes terminen inmediatamente la prueba, ¿cierto? Sino que yo puedo volver al texto y volver a leerlo de nuevo, ¿ya? De esa manera me aseguro que lo que yo esté respondiendo esté correcto, ¿ya? Esta es muy parecida a la del texto anterior, ¿cierto? Que nos dice que hay que enumerar ya los pasos necesarios, ¿ya? Entonces, yo acá voy a enumerar el primer paso, ¿ya? ¿Cuál era el primer paso, ¿ya? Que teníamos que realizar para poder hacer nuestra receta, ¿ya? Según lo que yo miro aquí, esta me parece que era lo primero, ¿cierto? Número 1, pelar, ¿cierto? La fruta, ¿ya? Y ahí ustedes me van describiendo qué es lo que es el paso número 2, el número 3, el número 4, finalmente el paso número 5, ¿ya? Y aquí viene lo bueno, lo bueno, las preguntas, ¿ya? Extraer información, ojo con eso. Pregunta número 4, dice, escribe tu respuesta, o sea, esto es algo que yo tengo que escribir sí o sí en mi cuadernito, ¿cierto? ¿Qué debes hacer antes de bañar el plátano con la miel? Tun, 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 acordarse, era lo que había que hacer antes, ¿ya? Había un paso bien importante porque si no, me quedan todas las manos llenas de miel, ¿cierto? Pregunta número 5. Escribe tu respuesta. Dice, ¿qué debes hacer con la mostacilla? ¿Qué debo hacer? ¿La como? ¿La pongo en la mesa? ¿Ya? ¿La dejo en una taza? ¿La pongo en un plato? ¿Qué debo hacer con la mostacilla? Ahí ustedes me comentan, ¿ya? Pregunta número 6. Dice, marca con una X lo que siempre debe contener una receta, ¿ya? ¿Qué es lo que siempre debe contener una receta? O sea, para que sea sí o sí una receta, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener ingredientes, tiene que tener un desenlace, tiene que tener una dirección o tiene que tener una preparación, ¿ya? Esta la vamos a hacer juntos, ¿ya? Para que sí o sí sea una receta, tiene que tener los ingredientes, ¿ya? Que era lo inicial, lo que yo necesito, ¿cierto? Pero también la forma de hacerlo, ¿cierto? O la preparación, ¿ya? Muy, muy bien. Y, chun, 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 voy a correr esto para acá, dice, número 6, dice, marca con una X, ¿ya? Lo que siempre debe contener una receta. Ah, chuta, esta es la misma, es la misma, es la misma. Dijimos que siempre ingredientes, ¿cierto? Y la preparación, ¿ya? Y número 7, ¿ya? Dibuja los 5 pasos que debes realizar para preparar el helado de invierno, ¿ya? Pero elige otra fruta que no sea el plátano, ¿ya? Entonces yo de antes pensaba que podrían ustedes, por ejemplo, hacerlo con frutillas y en vez de mostacilla, podría ser con chocolate derretido, ¿ya? O también lo podrían haber hecho, a ver, ¿con qué puede ser? ¿Con qué puede ser? ¿Con qué puede ser? ¿Ya?
Hoy se me ocurre algo rico, pero no sé si ustedes lo comen, ¿ya? Pero en mi casa, por ejemplo, nosotros somos súper buenos para comer sandía con harina tostada, ¿ya? También podríamos hacerlo así, ¿ya? Entonces, ojo, porque aquí usted tiene que dibujar los pasos, que son del paso 1 al paso número 5, ¿cierto? Pero tiene que ser con la fruta que usted elija, ¿ya? Así que ahí vamos a ver la creatividad y a ver qué se les ocurre, ¿ya? Y vamos a revisar el último texto, ¿cierto? Revisamos primero un cuento, ¿ya? Que era el de las habichuelas. Revisamos también una receta, era otro tipo de texto, diferente en su forma, ¿cierto? Pero también vamos a revisar este tipo de texto que es más simple, ya que yo creo que la tía Mariela y la tía Tania se van a acordar, ya que cuando nosotras éramos pequeñitas y nuestros papás nos hacían cumpleaños, ya nuestra fiesta de cumpleaños, o sus papás también, pregúntenles para que se acuerden, nosotros teníamos que hacer invitaciones, teníamos que llevar invitaciones casa por casa a cada integrante para invitarlo, ¿ya? Yo sé que eso se sigue haciendo, pero no siempre, ¿ya? Hay veces que uno manda la invitación por WhatsApp o uno llama y le dice, pucha, ven el sábado mi cumpleaños, ¿ya? Pero cuando nosotras éramos chicas, cuando sus papás eran chicos también, era súper, súper, súper eh, era súper necesario hacerlo, ¿ya? Porque en general quien no tenía invitación para el cumpleaños era porque no estaba invitado, ¿ya? Entonces, una invitación de cumpleaños también es otro tipo de texto. Acuérdense que textos dijimos que era todo, todo, todo lo que lleva palabras escritas, ¿ya? Entonces, fíjense acá, dice, para Connie, ¿ya? De Juan, ¿ya? Entonces, te invito a mi fiesta de cumpleaños número 7, ¿ya? Y te espero en Avenida Caminito Blanco 293 o 293, ¿cierto? El sábado 13 de marzo a las 17 horas, ¿ya? A las 5 de la tarde, ¿cierto? No faltes, habrá dulces y sorpresas. ¡Oh, qué entrete! Este va a ser un cumpleaños súper divertido, ¿ya? Si se fijan, las invitaciones ya tienen palabras que están escritas, que vienen impresas, ¿cierto? En las invitaciones, pero todo lo que está escrito con este tipo de letra es lo que escribió el cumpleañero, ¿cierto? Todo esto lo escribió el cumpleañero. ¿Ya? Todo lo demás venía escrito y esa parte estaba vacía. Es lo que ustedes también hacen cuando entregan invitaciones y las llenan a mano, ¿cierto? Que espero que ustedes lo hagan y que no lo hagan sus mamás, sus papás, ¿ya? Entonces, démosle. Pregunta número 1, dice, marca tu respuesta con una X, ¿ya? Como usted no puede marcar en su cuaderno, usted lo puede escribir, ¿ya? Entonces, ¿quién está de cumpleaños? Está de cumpleaños Connie, está de cumpleaños Juan, está de cumpleaños Paz, ¿ya? Pregunta número 2, dice, encierra tu respuesta, encierra, eso significa un circulito, ¿cierto? Encierra. Dice, la invitación está dirigida a, ¿ya? Dirigida significa que es para quién, ¿para quién? ¿Para quién está dirigida la invitación? ¿Está dirigida para Juan, para Paz o para Connie? ¿Ya? Acuérdese que si usted no se acuerda, acuérdese que si usted no se acuerda, ya recuerde, ya que si usted se le olvida algo, puede volver atrás al texto, ya, esa es una técnica, ¿cierto? Vamos. Pregunta número 3, dice, pinta tu respuesta, ¿a qué hora se celebra la fiesta de cumpleaños? ¿Ya? ¿A las 7 horas? ¿A las 17 horas o a las 13 horas? ¿Ya? Ustedes ya más o menos manejan, ¿cierto? El poder visualizar, ¿cierto? La hora en un reloj digital, ¿ya? Si tienen dificultades con esto, me preguntan, ¿ya? Pero esto ya es algo que debiese manejarse, ¿ya?
delante yo les dije las 17 horas, son las 5 de la tarde. ¿Ya? Pregunta número 4. Dice, marca tu respuesta con una X. ¿Dónde se celebrará la fiesta de cumpleaños? En la avenida Caminito Blanco 399, en la avenida Caminito Blanco 293 o en avenida Caballo Blanco 293, ¿ya? Ojo, porque acá hay otro cazabobo, ¿cierto? Hay más de una respuesta muy parecida a la correcta, ¿cierto? Que nos va a hacer dudar y nos quiere hacer equivocarnos, ¿ya? Vamos a la pregunta número 5, dice, encierra tu respuesta. ¿La fiesta de cumpleaños se celebrará el día? ¿Qué día? ¿El sábado 13, el domingo 13 o el sábado 23? Ya, atención. Ojo, piojo, si yo no recuerdo, puedo volver al texto, ¿ya? 6. ¿Cuántos años cumple Juan? ¿Cumple 8? ¿Cumple 6 o cumple 7? ¿Ya? Es pequeñito Juan, ¿cierto? Y por último, pregunta número 7, dice, ¿por qué el invitado no tiene que faltar? ¿El invitado o la invitada? ¿Por qué no tiene que faltar? ¿Ya? Eso es algo que no está en el texto, ¿cierto? O sea, al final le dice, no faltes, ¿cierto? Porque van a haber dulces y van a haber sorpresas, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante que esa persona asista al cumpleaños? Más que por los dulces y más que por las sorpresas, ¿ya? Ojo con eso, ¿cierto? Porque yo en general, cuando estoy de cumpleaños, siempre invito a la gente que quiero, ¿ya? Vamos, pregunta número 8. ¿Para qué sirve este tipo de texto? Tipo de texto, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para preparar torta de cumpleaños? ¿Para vender regalos de cumpleaños? ¿O para invitar a un cumpleaños? Ahí ustedes me dicen cuál es el propósito, ¿cierto? ¿O para qué sirve una invitación de cumpleaños, ¿cierto? ¿Ya? Pregunta número 9. Encierra tu respuesta. ¿Cuáles de los siguientes elementos deben estar siempre presentes en una invitación? Ya puede ser una invitación de cumpleaños, puede ser una invitación de un matrimonio, ¿ya? La hora, los ingredientes, la dirección, el desenlace y el destinatario, ¿ya? El destinatario, ¿cierto? Es a quién está dirigida, ¿cierto? O para quién es, ¿ya? Entonces, este tipo de texto, sí o sí, ¿ya? Es requerida la hora, ¿cierto? Porque si yo no sé a qué hora va a ser el cumpleaños, puedo llegar, ¿cierto? Muy temprano o muy tarde y perdérmelo, ¿cierto? Los ingredientes son elementos que tienen que estar en una invitación. Por supuesto que no, ¿cierto? Los ingredientes son parte de la receta, ¿ya? La dirección, sumamente importante, ¿cierto? La dirección permite llegar al lugar adecuado. Es como, voy a hacer mi cumpleaños, pero no en mi casa, en la casa de mi abuelita. Y si usted leyó mal y llegó a mi casa, yo le digo, no, pues si estoy en la casa de mi abuelita, te lo escribí, ¿ya? El desenlace significa que es como lo que pasó, o el final, ¿cierto? Ese es el desenlace. Eso no es parte, ¿cierto?, de este texto que estamos revisando ahora, ¿ya? Y por último dice el destinatario también, ¿cierto? ¿Para quién es la invitación? ¿Ya? Porque yo quiero que tú vayas a mi cumpleaños, pero no que vaya tu hermanito bebé, ¿ya? Sino que tú vayas al cumpleaños, ¿ya? O por ejemplo, yo quiero que a mi cumpleaños vengan ustedes, por ejemplo, y no que vengan sus primos, ¿ya? Por eso es importante el destinatario, ese es el nombre de la persona a quien va dirigida la invitación, ¿cierto? Entonces, vamos a la siguiente, ¿ya? Acá dice, la última actividad que está acá, dice, bueno, no está escrito, ¿ya? Pero acá tenemos una invitación tipo, ¿ya? Muy parecidas a las que existían cuando nosotras con las tías éramos chiquititas, ¿ya? Y dice, para, ¿ya? O sea, el destinatario, ¿a quién es? ¿Ya? ¿De quién es? ¿Ya? ¿De quién?
te invito a mi fiesta de cumpleaños número, ¿ya? Y ahí el número de años que cumple, ¿ya? Y te espero en la dirección, ¿cierto? ¿Qué día? El día tanto, ¿a qué hora? ¿Ya? No faltes, habrán dulces y sorpresas. Entonces usted, como ya tiene aquí una invitación tipo, va a escribir, ¿cierto? Una invitación tipo a su cumpleaños, ¿ya? Esta actividad es tanto para el grupo número 1 del lunes y el martes y para el grupo número 2, que es jueves y viernes, ¿ya? Por eso la estamos mandando el día de hoy para que ambos la realicen, ¿ya? Y espero que la realicen porque les va a servir. Y mándenme sus actividades, si quieren me las mandan por el grupo, si quieren me lo mandan a mi celular por el privado, por inbox, pero siempre, siempre hacer las actividades, ¿ya? Eso, les voy a dejar de compartir, ahí sí. Los quiero mucho, las quiero mucho, los felicito por estar asistiendo a clases, ¿ya? Y también les doy las gracias porque sé que este año ha sido súper complejo para todos, en especial para ustedes, para mis pequeñitos y mis pequeñitas, así es que ánimo, queda súper, súper, súper poco. Sigan participando, sigan haciendo las tareas y eso, les mandamos un beso muy, muy grande a la tía Tania, a la tía Mariela, a la tía Gloria, ¿ya? Y los queremos mucho, mucho, mucho. Cuídense, nos vemos y ahí me están mandando sus actividades. Los quiero mucho. Besos.